conseguí un trabajo como oficial de policía. Se esperaba que trabaje los turnos nocturnos y haga 3 turnos de 12 horas a la semana. Era totalmente agotador, especialmente dado que las peores cosas suceden por la noche. Y con respecto a eso, tengo una historia de miedo que contar. Estaba patrullando sobre mi ruta designada a las 2 de la mañana. Absolutamente, no había ningún automóvil en la carretera. Había mucho bosque en mi ciudad. Pasé por una calle larga llamada Warren Street. Todas las tiendas a esa hora estaban cerradas, lógicamente. Di vuelta a la izquierda. Siempre conducía despacio mirando a ambos lados de la carretera para ver si pasaba algo. En un momento, detecté algo extraño. Era en una cafetería. Me detuve y me asomé por la ventana para confirmar que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada, ya que las luces del café estaban encendidas. Era más que extraño. La tienda siempre cerraba a las 10 de la noche. Lo sabía porque era un cliente recurrente allí y conocía personalmente al dueño. Me detuve junto a la cerca y pensé que iría a revisar la puerta. Me di cuenta en ese momento que esta estaba sin llaves. Así que empujé la puerta y entré en la tienda llamando el nombre del dueño. Me dio escalofríos preguntarme por qué las luces estaban encendidas. Seguí llamando al dueño, pero nadie me respondía. Y de pronto, en el silencio de la noche, escuché un sonido proveniente del sótano. Ni siquiera sabía que había un sótano ahí, hasta que ese día descubrí una puerta que me llevaba hasta abajo. Prendí mi linterna y bajé las escaleras. Sabía en el fondo que era mi trabajo ir allí a investigar, a pesar de que tenía mucho miedo. Me dirigí al final de las escaleras, mirando alrededor del sótano. Entonces, escuché ese sonido nuevamente, solo que esta vez sonó mucho más fuerte. Era como una especie de ruido producido electrónicamente. No sé si eso tiene sentido, pero en realidad es la mejor manera que puedo describirlo. El sonido venía de la trastienda, así que me dirigí hasta allí. Esa habitación trasera parecía ser una especie de oficina. Me quedé allí esperando el sonido de nuevo. Habré estado durante 30 segundos, hasta que lo volví a escuchar. Noté que provenía de la esquina de la habitación. Era un tipo de sonido distorsionado y aparentemente provenía del interior de un conducto de ventilación. Lo que hice fue acercar la oreja a la rejilla para tratar de escuchar cualquier cosa que pudiera estar dentro. Y escuché algo. Y estoy seguro que lo que estaba escuchando era el sonido de alguien respirando. Me comencé a asustar. Esta vez intenté alumbrar para ver el interior del conducto, así que coloqué la linterna y apoyé mis ojos en la rejilla. Y cuando alumbré, vi que 2 ojos me estaban mirando y que estaban a centímetros de mí. Salté de la impresión y desenfundé mi arma mientras le gritaba a la persona que estaba allí que saliera. La puerta de ventilación parecía estar atornillada, y luego de eso podía escuchar a esa persona alejarse a través de las ventilaciones, hasta que el sonido desapareció por completo. ¿A dónde llevaba eso? ¿Cómo es que entró allí? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué fue ese ruido extraño? Tenía tantas preguntas que aún hasta hoy no tengo respuestas. Llamé a refuerzos e hice una investigación exhaustiva del lugar. Además, llamamos al dueño, que vino a ayudarnos a registrar el sitio. Pero no habían señales de allanamiento en ningún lugar. Ni siquiera ni un solo destornillador, ni una sola ventana rota. Nuestra investigación no duró más de unas pocas horas, después de lo cual determinamos que quienquiera que estuviera en los conductos ya se había ido. Lo que hasta hoy más me asusta fueron esos sonidos que escuché. No solo la respiración, sino ese sonido tan extraño que estaba emitiendo por esas rejillas.
He trabajado como oficial de policía en Detroit durante un poco más de una década. Ahora, he aprendido que los fantasmas no son los más aterradores que encontrarás. Las personas vivas son mucho peor. Sin embargo, una de mis primeras experiencias más aterradoras involucró algo paranormal. Aquello todavía da vueltas por mi mente. Aún era un novato y salía para mis primeras patrullas nocturnas. Estaba nervioso, pero también emocionado de tener la oportunidad de finalmente tomar el asunto en mis propias manos. Estaba sentado junto a mi compañero en el automóvil, patrullando por el vecindario. Comenzaba a hacerse tarde. Ya era las 11:30 de la noche y no habíamos visto nada sospechoso o fuera de lo común. Así que nos estábamos aburriendo un poco. Estacionamos en una parte del vecindario algo desolada, solo viendo pasar las horas, cuando en un momento la radio encendió y nos estaban enviando a otro lugar, porque alguien había informado de ruidos extraños proveniente de un almacén abandonado. Mi compañero parecía molesto, pero yo estaba emocionado. Finalmente había algo que hacer. Estaba preocupado de no tener nada que hacer en una de mis primeras noches, así que estaba dispuesto a revisar todos los rincones de ese almacén. Le dijimos que investigaríamos de qué se trataba el alboroto. En Detroit hay algunos lugares que básicamente se dejaron abandonados, y aquel almacén estaba ubicado en uno de esos lugares vacíos. Cuando llegamos al sitio, estaba completamente abandonado. No habían casas alrededor. Así que comenzamos a preguntarnos, ¿quién habría informado de una perturbación de ruido en el lugar? Llegamos y estacionamos. El almacén era básicamente un edificio deteriorado que apenas se mantenía. Le faltaba el techo en algunas partes. La mayoría de las ventanas estaban rotas y las paredes estaban ennegrecidas. Pero eso no era lo único. El lugar tenía un ambiente que no sé cómo describirlo. Se sentía como un lugar del que deberías alejarte. Tanto mi compañero como yo lo sabíamos. Él, después de echar un vistazo al edificio, me sugirió que demos parte de que no habíamos encontrado nada dentro para irnos de ahí. Pero yo no quería. Necesitaba saber que podía manejar este trabajo. Así que rechacé su oferta y le dije que deberíamos echar un vistazo rápido, en caso de que algo pudiera estar pasando adentro. Me miró con un gesto de disgusto, pero aceptó de mala gana. Tomamos entonces las armas y las linternas y salimos de la patrulla. Pero inmediatamente noté que hacía calor. Eso era extraño porque era una noche de otoño. No hacía mucho frío. Sin embargo, cuando salimos del auto, juro que la temperatura había subido como unos 20 grados. Mi compañero tomó eso como otra mala señal e insistió en irnos. Él también era del tipo muy supersticioso, pero yo necesitaba echar un vistazo para sentir que realmente había hecho mi trabajo. Entonces nos acercamos a la fábrica, y a medida que lo hacíamos, la temperatura subía más. Yo comencé a sudar. Se sentía casi como si el calor viniera del edificio. Llegamos a una de las puertas y en el momento en el que toqué la manija, se sentía ardiendo. Inmediatamente quité mi mano. Mi compañero me repitió una vez más que debíamos abandonar el lugar y llamar al departamento de bomberos. Estábamos a punto de regresar cuando comenzamos a escuchar gritos y golpes, y en un abrir y cerrar de ojos, todas las puertas y paredes estaban siendo golpeadas desesperadamente, como si fueran decenas de personas. Aquellos sonidos provenían del interior del edificio. Mi compañero y yo salimos disparando directamente a la patrulla, pero en un momento me detuve y me dirigí a una de las ventanas. Y cuando me acerqué para mirar dentro, esperando encontrar a alguien que pudiera ser el responsable de todo el ruido, noté que el edificio estaba vacío.
era tan solo un almacén en ruinas, con sus pisos cubiertos de negro y escombros por doquier. Tuve un mal presentimiento, así que salí corriendo sin siquiera mirar atrás. Me metí en la patrulla y nos alejamos muy rápidamente. Aquellas voces, que todavía resuenan en mi cabeza, estaban suplicando por ayuda. Por supuesto que nadie nos tomó en serio en la estación. Incluso el departamento de bomberos se molestó muchísimo cuando no encontraron nada. Y estaban seguros de que alguien nos estaba jugando alguna broma. A partir de ese entonces, no quería saber nada de las patrullas nocturnas, más aún cuando involucraban lugares desolados y edificios en ruinas, donde las pandillas y los delincuentes iban a pasar el rato. Después de eso nunca me encontré con algo así. Sin embargo, desde esa noche he investigado un poco más la ciudad, y resulta que hace unos 50 años, el lugar era en realidad una fábrica textil, pero que se quemó hasta los cimientos, en un incendio muy incontrolable. Mucha gente desafortunadamente no logró salir de ahí. Aquella fábrica no mucho después fue reconstruida desde cero. Yo creo que los gritos que habíamos escuchado eran de las personas que se quedaron atrapadas allí. Todavía no sé si fue realmente eso, pero lo que sea que haya sido, me aterrorizó demasiado. Trabajé como oficial de policía en un pequeño pueblo y en una zona rural de Nebraska en los años 90. Estaba patrullando por el pueblo y las casas de invierno parecían tener la atracción de los ladrones, así que nos dijeron que vigiláramos permanentemente por ahí. En una oportunidad, alrededor de las 7 de la tarde, conducía alrededor de una esquina. Nada parecía fuera de lo común, pero unas 2 horas más tarde pasé de nuevo por ahí y noté que la puerta trasera de la casa que quedaba en la esquina estaba abierta. Yo sabía que no estaba así cuando pasé por ahí antes. Me puse a mirar la nieve en el suelo alrededor de la casa, pero no habían huellas. Así que pensé en decirle al despacho que estaba investigando una puerta abierta en esa dirección. Caminé hacia la casa y alumbré adentro. Noté que estaba destruida en su mayoría. Las paredes habían sido derribadas. Habían montones de escombros en todas partes. Me fijé en todo ese polvo que había en el piso, pero no encontré ninguna huella. Lo atribuí al viento, o tal vez la puerta se abrió sola. Estaba a punto de cerrarla y asegurarla, cuando escuché ruidos provenientes del piso de arriba. Sonaban como niños riéndose y gritando. Inmediatamente grité: «Oficial de policía, necesito que bajen». Pero nada. Llamé al departamento informándoles que al parecer había niños en la casa. Comencé a atravesar la cocina hacia la sala de estar, mientras revisaba con cautela el piso principal. Y todavía podía escuchar lo que juraría que eran niños riéndose arriba. Ese piso era relativamente pequeño, con un pasillo en la puerta superior de las escaleras, que tenía un dormitorio en la derecha al final del pasillo y un dormitorio a la izquierda. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, escuché un golpe en el dormitorio izquierdo. Con mucho cuidado, me asomé por la puerta, pero era una habitación vacía, con una pequeña pila de escombros y de maderas. Pero cuando alumbré hacia la parte superior de la pila de escombros, noté que había una página arrancada de un libro infantil, y esa hoja tenía la imagen de un oficial de policía. Se me erizó la piel y salí de ese piso rápidamente. Me largué de allí e informé al despacho que nadie estaba en la casa.
Después de eso, nunca más volví a entrar a esa casa. Esto me ocurrió hace varios años, cuando recién iniciaba mi carrera de policía. Pusieron a cargo a un superior que me tenía que entrenar. Él tenía que enseñarme todo acerca de ser un policía. De él dependía mi formación. Las primeras veces que hice patrullaje, tenía en mente que sería algo fascinante, ya que era algo nuevo para mí. Pensaba que iba a aprender varias cosas, pero nada fue como lo pensaba. Lamentablemente, la persona que me tenía que enseñar era muy perezosa. Cada vez que salíamos a patrullar, solo daba unas vueltas por la zona, y de allí se metía por un lugar desolado a descansar por varias horas. Como era mi superior, no le podía decir nada, por temor a que me den de baja, ya que casos parecidos a los que hacía mi superior también pasaban en las demás patrullas. Después de varias semanas, para suerte llegó una queja en la comisaría, diciendo que en la patrulla donde me estaba entrenando, el patrullero siempre se quedaba en el mismo lugar y que no realizaba su trabajo. Como mi superior ya fue descubierto que hacía malas mañas, nos mandaron a patrullar a otro lugar, muy alejado del anterior. En ese momento pensé que mi superior aprendió la lección y que no volvería a quedarse en un solo lugar. Los primeros días estuvimos patrullando toda la zona, hasta que mi superior dio con un lugar donde vio que podía hacer nuevamente todas sus mañas. El nuevo lugar donde la patrulla se quedaría por varias horas era en un callejón, donde a lo mucho se veía a pocas personas caminar. Después de unos días, cuando nuevamente la patrulla se quedó en el callejón, nos quedamos a dormir por varias horas, hasta que de repente escuchamos un fuerte ruido que nos hizo despertar. Al momento en el que iba a salir para ver a qué se debía el ruido, mi superior me dice que no lo haga y que regresemos, que ya era hora de terminar con el patrullaje. Yo, al momento que estaba por abrir la puerta, mi superior ya estaba conduciendo la patrulla y enseguida me dice que olvide lo que pasó, que no escuché nada. En mi mente me decía, no puede ser. Esta persona, ¿cómo puede ser policía si no le importa nada, más que sea la hora de salida? En todo el tiempo que patrullé con él, no le había visto salir del carro, y para colmo, no le podía reportar porque era compadre del jefe de la comisaría. Si le reportaba, estaba seguro que me darían de baja, inventando varias fallas. La noche siguiente, cuando estábamos de nuevo estacionados en el callejón, desde la ventana veo que una mujer con un vestido blanco estaba ingresando a este callejón, y a los pocos minutos que ingresó, se comenzó a escuchar un fuerte lamento. Como sabía que la mujer estaba en problemas, enseguida abrí la puerta de la patrulla, pero al estar a punto de salir, adivinen qué pasó. Otra vez mi superior me detuvo, y esta vez con voz de enojo. Me decía que qué estaba haciendo y por qué salía de la patrulla. Yo le dije que una mujer acababa de ingresar al callejón y que estaba pidiendo ayuda, y era mi deber ayudarla. Mi superior entonces, con voz de enojo, me dice que él no escuchó nada y que yo ingrese de nuevo a la patrulla. Como vio que no le hacía caso, me dice que ingrese en ese mismo momento, si no, de lo contrario, me va a reportar para que me den de baja. No me quedó de otra que obedecer. Todo era para seguir teniendo mi trabajo. En la patrulla de camino a la comisaría, mi superior me dice que no sea tonto, que no busque problemas, o que no me haga matar tontamente. Estando a mitad de camino de llegar a la comisaría, recibimos una llamada de radio que nos decía que reportaron que se habían escuchado gritos de mujeres en el callejón y que vayamos a ver cuál era el problema. Al lugar a donde nos mandaron era en el mismo callejón donde estábamos nosotros. Mi superior, al recibir la llamada, estaba muy enojado porque ya era la hora de salir, así que de mala gana y a toda velocidad regresó al callejón. Una vez que llegamos,
Me dice que vaya por el lado izquierdo y que si encuentro algo raro, que lo llame en voz alta. En todo el tiempo en el que estuve en ese callejón, aquella era la primera vez que ingresaba. Todo era oscuro. A duras penas se podía ver a unos metros delante. Por más que me adentré hasta el final, no vi nada. A la mujer que vi hace unas horas atrás, ahora ya no estaba. Cuando estaba de vuelta, escuché que mi superior me estaba llamando, a lo cual acudí a toda carrera. Y desde lo lejos, vi que aquella mujer estaba siguiéndola a mi superior. Era la misma que vi hace unas horas atrás. Mi superior me dice que la mujer no le hacía caso y que por más que la hablaba, ella lo ignoraba y seguía caminando hacia adelante. Como sabía que mi superior era una persona muy grosera, ya me imaginaba cómo le habrá dicho que se detenga. Así que me tocó a mí hablar con la mujer. Amablemente le dije que por favor se detenga, que si estaba en problemas, nosotros le podíamos ayudar. Pero por más que le hablaba, esa mujer no me hacía caso y seguía caminando hacia adelante. Como ya era la hora de la salida y mi superior seguía trabajando, enojado dice que me haga a un lado, que se pondrá al frente de la mujer y que la detendrá, y que en la comisaría los demás policías se encarguen de resolver el problema. Al momento que mi superior se adelanta, y ni bien ve a la mujer de frente, enseguida sale corriendo y me dice que haga lo mismo. No entendí por qué se comportó de esa manera. ¿A qué le tenía miedo? Así que no le hice caso y me quedé en el mismo lugar. Mi superior desde lo lejos me dice que regrese a la patrulla de inmediato o él se irá sin mí. Como la mujer no hacía caso y no le podía dejar en un lugar muy peligroso, decidí tomarla del brazo y llevarla afuera del callejón. Cuando hice eso, sentí algo raro. Algo no me empezaba a gustar. Mi superior desde la patrulla me gritaba que regrese, que lo haga de inmediato. Al momento que le estaba jalando del brazo a la mujer, allí comprendí por qué él salió corriendo. Resulta que la mujer que vi de espaldas no era una mujer, sino algo que hasta hoy no puedo explicar. La mujer tenía un rostro cadavérico. Ver tremenda escena hizo que mi cuerpo reaccione de inmediato y salga corriendo en dirección a la patrulla. Una vez que ingresé allí, vi cómo esa mujer comenzaba a venir hacia nosotros. Para suerte, mi superior ya tenía todo preparado para salir de allí. Y cuando lo hicimos, desde lo lejos, veía cómo poco a poco perdíamos de vista a la mujer. En la patrulla mi superior nota que yo seguía asustado y ni podía hablar. Y para que se me quitara el susto de inmediato, comienza a decir groserías y me dice que me acostumbre a ver espantos, que es muy común para la policía encontrarse con ellos. Y más aún, si haces patrullaje de noche. Estando por llegar a la comisaría, me dice que olvide lo que pasó y que diremos que no encontramos nada, que todo fue una falsa alarma. Hasta el momento, no sé por qué el espectro de la mujer se apareció en el callejón. Por más que investigué, no di con ningún caso que tenga que ver con alguna mujer allí.